el portaaviones de la sede nuclear más poderosa de Estados Unidos, monstruo en el mar, el Raptor, el caza más avanzado del aire, y el Fórmula 1 que hace 2 años ganó el campeonato mundial, pero cada uno tiene un entorno de funcionamiento, el mar, el aire y la tierra. La pregunta que están haciendo, ¿por qué pongo esto? Porque dentro del tórax tenemos 3 supermáquinas. El ventrículo derecho, que ven aquí una reconstrucción tridimensional hecha con el ecógrafo que teníamos antes de Philips, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El entorno que el ventrículo derecho funciona es volumen. Si yo le pongo presión, definitivamente claudica. La aurícula izquierda tiene un margen muy estrecho de presión y de volumen. Y el ventrículo izquierdo fundamentalmente maneja presión. Si yo cambio el entorno de funcionamiento de estas cavidades, definitivamente empiezan los problemas. Entorno que puede cambiar por lesiones valvulares, estenosis valvular aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar, cortocircuitos, arritmias de alta frecuencia, o a veces pérdida de miocitos por un infarto o por una inflamación aguda del corazón. Esto es una imagen ya en tiempo real de ecocardiografía, una diástole, una sístole, diástole de la sangre ingresa de los aurículas a los ventrículos, en sístole sale de los ventrículos hacia las aurículas. Esto es merced a que hay un estímulo eléctrico producido por un movimiento de iones a través de la membrana del miocito que genera un potencial de membrana. Este movimiento se produce por gradientes electroquímicas o con consumo de energía, que al final genera un potencial eléctrico que lo registramos con el electrocardiograma. Esto definitivamente da lugar al ciclo cardíaco, es el conjunto de fenómenos biológicos, hidráulicos y mecánicos que hacen que el corazón expulse sangre para abastecer los requerimientos de nuestro organismo. Analizamos esto en variables de tiempo y de intensidad o potencial o milímetros de mercurio. Y aquí este dibujo pretende demostrar la curva de presiones de las aurículas. Ahora esta es la curva de presiones de los ventrículos. Como verán ustedes, hay una diferencia notoria dependiendo de qué momento del ciclo cardíaco estamos. Entre un QRS y otro QRS es un ciclo cardíaco. Lo que sigue al QRS es la sístole, posteriormente la diástole, que tiene 3 fases. Fase de llenado rápido, y hasta llenado lento y contracción auricular, cuando estamos en ritmo sinusal. Como verán aquí, la presión dentro de los ventrículos en un momento es menor que las aurículas, pero cuando se activa el ventrículo, la presión supera la aurícula y aquí ocurre un fenómeno mecánico que es el cierre de las válvulas atrioventriculares, mitral o tricúspide, y semiológicamente se escucha el primer ruido, suena como DUM. Como verán, en el tiempo la presión aumenta hasta que llega a superar la presión de los grandes vasos, sea la aorta al lado izquierdo o pulmonar al lado derecho. Se produce la apertura de las válvulas sigmoideas y la eyección de sangre hacia el pulmón o hacia la circulación sistémica. ¿Qué representamos con este triángulo que es el espectro de flujo de las válvulas sigmoideas? Una vez terminada la eyección de sangre, la presión empieza a caer, cae por debajo del vaso, se cierra la válvula sigmoidea y se produce aquí el segundo ruido, como tac. En términos prácticos, si ustedes palpan o pálpense el pulso radial en este momento, van a sentir como una pulsación. La pulsación que sienten ocurre en este momento que es la sístole, que dura más o menos 300 milisegundos. El tiempo entre una onda de pulso y otra onda de pulso es la diástole, más o menos 600 milisegundos, con la frecuencia a 60 latidos por minuto, que definitivamente nos da la primera aplicación práctica de esto, que si yo ausculto algún fenómeno eléctrico que coincide con la onda de pulso, definitivamente es en la sístole. Llámese un soplo sistólico en área mitral o en área aórtica. Si ocurre con la onda de pulso, es un soplo que ocurre en sístole. Una vez que la presión cae nuevamente por debajo de la aurícula, se produce la apertura de la válvula mitral o tricúspide y se produce el llenado ventricular que se expresa por estas dos imágenes triangulares. La fase de llenado rápido, la diastasis y la contracción auricular. Esto se repite cada día entre 90.000 a 110.000 veces.
Existen sonidos anómalos, como por ejemplo cuando la aurícula trabaja demasiado, se produce un sonido especial, el cuarto ruido, ya no suena dum, sino suena turum. O si el ventrículo trabaja con demasiado volumen, cuando el corazón se ha dilatado por diversos tipos de enfermedades, el tercer ruido, que suena como un caballito, galope presistólico, mesodiastólico. Entonces, esto es el ciclo cardíaco. Si todo funciona bien, definitivamente solamente hay dos sonidos principales, el DUN y el TAC, cierre de la válvula mitral, tricúspide y cierre de válvula aórtico pulmonar. Definitivamente el movimiento de iones dentro del miocardio que genera contracción y relajación genera fenómenos hidráulicos dentro de las cavidades, aumento de presiones, como hemos visto, vamos a retroceder, aumento de presiones y disminución de presión. Este aumento y disminución genera el movimiento de la sangre, que lo vemos aquí en estas imágenes, aquí la imagen de una diástole y la imagen de una sístole. ¿Esto cómo se ve en tiempo real? Mediante la ecocardiografía yo puedo censar el movimiento en una línea del ventrículo izquierdo y tener una dimensión en diástole al final de la diástole, una en sístole al final de la sístole. Medir este diámetro por ecuación matemática me da el volumen que hay al final de la diástole, el volumen al final de la sístole. La diferencia es lo que sale en cada latido por la aorta o por la pulmonar hacia el organismo o hacia el pulmón. Lo que presenté en dibujos, esto es como, tal como se ven los exámenes de ecocardiografía, el flujo sistólico aórtico o pulmonar en forma triangular, el flujo diastólico mitral o tricuspidio en forma de dos imágenes triangulares, que varían según el paso del tiempo. El gasto cardíaco, o sea, el volumen que sale en cada latido, se puede medir entonces por dos números simples. Medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, asumir que es una circunferencia la forma de los tractos de salida, y el área de circunferencia que enseñaron en geometría en el colegio es pi por radio al cuadrado, y tengo el área de la vía de salida. El volumen que pasa es equivalente al volumen de un cilindro. Como recordarán ustedes del colegio, el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. La pregunta obvia es qué altura voy a considerar. La altura, luego de muchos estudios, se considera el área del espectro de flujo del tracto de salida. Entonces, si yo multiplico el área del tracto de salida por el área del espectro de flujo, me da en centímetros cúbicos el volumen que sale en cada latido. Así de sencillo. Si vamos ahora a las características del llenado ventricular izquierdo, uno es el espectro diastólico mitral, otro es el estudio con modo M de las cantidades de ingreso de sangre de la base mitral hacia el ápice ventricular, lo que sea la propagación de flujo. Se mide la velocidad de propagación de flujo, la velocidad pico del diastólico mitral, ya tienen aquí, y la relación entre la velocidad E mitral dividida entre la propagación de flujo, si es más de 2.5, predice que la presión de llenado ventrículo izquierdo está incrementada. Cualifica. Nos vamos un poco más atrás, en este punto, censo de flujo de las venas pulmonares, una velocidad sistólica, una diastólica, una auricular reversa, si estamos en sinusal, obviamente. Y si la duración de la onda A reversa es mayor que la onda A del diastólico mitral, predice también presión de llenado incrementada. Predice, no me dice cuántos metros está. Si yo quisiera un número, también lo podemos conseguir con la ecocardiografía, midiendo las velocidades con que se desplaza el anillo mitral. Si yo pongo la flecha o el cursor en este punto, vean ustedes que el anillo mitral, que es esta estructura que está aquí y acá, porción lateral, porción media, porción lateral, sube y baja. Cuando sube se escribe la velocidad histórica y tiene doble componente. Cuando baja, van a ver ustedes un doble movimiento, velocidad E', velocidad A'. Si yo mido estas velocidades, E mitral, la E tisular, yo hago una ecuación matemática, E mitral, E tisular, una ecuación matemática, me da en milímetros de mercurio la presión capilar pulmonar. Entonces, vean ustedes que de una forma no invasiva podemos nosotros cualificar o cuantificar lo que está ocurriendo dentro del corazón en el ciclo cardíaco.
Ahora, si yo tuviese tecnología un poquito más sofisticada, no muy moderna, ya esto es bastante antiguo, se puede introducir un catéter a las cavidades del ventrículo derecho y mediante un catéter de Swan-Ganz o catéter de flotación que tiene un globito en el extremo distal, conforme avanzamos en las cavidades derechas, obtenemos curvas de presiones que he pretendido dibujarlas aquí y reconocemos presiones de aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y cuando el capilar ya no avanza más el globito se enclava presión de enclavamiento o presión capilar pulmonar. Esto nos permite hacer medidas ya numéricas de las presiones de aurícula derecha, de ventrículo derecho, arteria pulmonar y capilar pulmonar. Y vean ustedes la diferencia que hay con las presiones de las cavidades izquierdas, prácticamente 5 veces las presiones que tengo en las cavidades derechas son las de las cavidades izquierdas. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos por qué hay un capítulo de cardiología en medicina aún, por qué hubo semiología cardiovascular, es porque definitivamente el clínico tiene un rol en atención primaria muy importante, que empieza con la obtención de una historia clínica, la recuperación de todos los signos, el examen físico, y en base a eso empezamos un plan diagnóstico para lo cual hacemos un plan de trabajo que empieza con un electrocardiograma, examen básico de la especialidad, una radiografía de tórax, exámenes de laboratorio son pertinentes, y uso apropiado las técnicas de imagen cardíaca. Este proceso es lo que nos lleva a un diagnóstico y un tratamiento de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Lo mismo ahora en dibujos, la entrevista donde uno tiene que prestar confianza al paciente para que nos comunique con sinceridad todo lo que siente, todos sus problemas. Si tenemos confianza, el paciente cuando lo examino va a sentir como admiración hacia el médico y va a estar en capacidad de entender lo que se va a explicar que requiere para completar el estudio o entender y adherirse a los tratamientos que diseñamos luego del proceso de diagnóstico. Entonces, tenemos que tener presente siempre el primer ladrillo de la medicina, que es la semiología, historia clínica, examen físico, para en base a lo que obtenemos de información, diseñar un plan de estudio en base a los exámenes complementarios o plan diagnóstico. Si no hacemos bien la primera parte del trabajo, así tenga toda la tecnología del mundo, definitivamente no voy a hacer ningún diagnóstico. Si recordamos algo de fisiopatología, el corazón se daña básicamente por dos mecanismos. Uno es sobrecarga hemodinámica, sea esta depresión, en este caso una estenosis aórtica, por poner un ejemplo parecido es hipertensión arterial, que significa un estrés durante la sístole para el ventrículo izquierdo, o si es hipertensión pulmonar para el ventrículo derecho, que genera modificaciones estructurales del corazón, en este caso un remodelado concéntrico. Sobrecarga de presión. Lo opuesto, sobrecarga de volumen, vean ustedes, una insuficiencia mitral severa, una insuficiencia aórtica severa, genera modificaciones, pero muy diferentes a la sobrecarga de presión. Aquí yo tengo un ventrículo esférico dilatado, este es un remodelado excéntrico por sobrecarga de volumen a largo plazo. Si esto ocurre en forma aguda, definitivamente el ventrículo izquierdo no tolera sobrecargas de volumen y claudica, se produce un cuadro de falla cardíaca muchas veces inmanejable. Y el segundo gran mecanismo es la pérdida de miocitos, lo que da un infarto de miocardio, en este caso vean ustedes que la región apical dejó de contraerse para siempre, producto de un infarto, si no abrimos la arteria. Una pérdida masiva en miocitos, este es un caso de una miocarditis, vean ustedes que el corazón no se contrae, está dilatado, aspecto esférico, el remodelado tracciona los velos de la mitral, se produce una insuficiencia mitral severa, funcional, o condiciones mucho más raras cuando se infiltra el miocardio, en este caso una amiloidosis que hace que el corazón se torne rígido, que definitivamente es el segundo grupo de mecanismos por que se daña la función cardíaca. Este gráfico, aunque antiguo, también es muy importante porque son 4 mecanismos principales si continuamos hablando de fisiopatología. El corazón puede contraerse bien, pero si no se relaja bien, la sangre no ingresa, se estanca en el pulmón y el paciente tiene síntomas. Estos son los ejemplos de la falla cardíaca con presión de eyección preservada, o sea, con contractilidad conservada.
el corazón de repente se relaja bien, pero no se contrae bien, definitivamente entra la difusión sistólica, corazón dilatado, hipocontráctil, por los mecanismos que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Yo puedo tener un corazón que contrae bien, relaja bien, pero un efecto, una lesión mecánica, una lesión de válvula, un cortocircuito, me puede producir también un mal funcionamiento del corazón. Puedo tener válvulas normales, tabiques normales, buena contracción, pero una arritmia de alta frecuencia me lleva al paciente a falla cardíaca. Entonces, ¿cómo reconocer estos mecanismos? Usualmente difusión diastólica auscultatoriamente va con cuarto ruido. Y si hablamos de escenarios clínicos más frecuentes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, por mencionar lo más prevalente. Disfunción sistólica, tercer ruido, como un caballito, ventrículo izquierdo dilatado, se palpa un choque de punta de ventrículo izquierdo muy amplio. Etiologías, isquémica, valvular, degenerativa, primaria, pero definitivamente lo que marca una disfunción sistólica es el ventrículo izquierdo dilatado y la presencia usualmente de un tercer ruido. Las condiciones mecánicas, válvulas o cortocircuitos, no hay duda que lo más llamativo son los soplos. Y en las arritmias, la rapidez de los latidos, frecuencias cardíacas muy elevadas, o la irregularidad de los mismos, como que hacen reconocer que probablemente el mecanismo sea una arritmia cardíaca involucrada en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. El aspecto de los pacientes varía si es como eso de cavidades izquierdas. Por ejemplo, este es un señor que tiene hipertensión venocapilar pulmonar, ven ustedes la ansia de aire, el tipo está en pijama, parece que se ha despertado a medianoche con ahogos, con falta de aire. Diferente el caso de la señora, vean ustedes acá, esto es de Netter, ha dibujado edema generalizado, aquí han trazado la sombra del hígado que está, topológicamente donde está la cámara gástrica, puede ser que el paciente cuando come se llena muy rápido, tiene dolor en hipocondrio derecho, y si le saco todo el agua, el paciente queda prácticamente caquéptico. Entonces, el aspecto de los pacientes puede variar dependiendo si es corazón izquierdo el que está desfalleciendo o corazón derecho o en estadio avanzado de enfermedad. Los tres están en falla cardíaca. Solamente que uno es izquierdo, otro es derecho y este es probablemente un paciente global que está compensado porque no se le ve la fase de desesperación de la hipertensión venocapilar pulmonar porque el paciente no puede respirar o la fase de tranquilidad cuando la hipertensión venosa sistémica está presente. Y vean ustedes que es muy diferente la radiografía de la falla cardíaca izquierda, hipertensión venocapilar pulmonar, o la oligoemia periférica de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar con falla cardíaca derecha. Si recordamos los síntomas, tenemos síntomas característicos de cavidades izquierdas, ocasionados por la elevación de la presión capilar pulmonar, definitivamente la disnea en todos sus grados, disnea gran esfuerzo, mediano, pequeño esfuerzo, disnea polística nocturna, ortopnia, o lo más precoz, vendopnia. Síntomas de hipertensión venosa sistémica, fatiga, cansancio, edema periférico, mala tolerancia al ejercicio, que definitivamente pues indican hipertensión venosa sistémica. Menos típicos, tos nocturna, sibilancia, valoramiento abdominal, que puede ser por temas digestivos, hacia postprandial también, anorexia, trastornos cognitivos, especialmente en ancianos, depresión, mareos o síncope, que definitivamente pueden estar involucrados pacientes con falla cardíaca que tengan síntomas a veces no muy característicos, sobre todo frecuentes en adultos mayores o ancianos. Los signos, definitivamente, hipertensión miocardial pulmonar, tenemos crepitantes en todos sus grados, tercer ruido, hipertensión venosa sistémica, irrigación yugular, reflujo hepato yugular. Menos específicos los edemas que pueden ser pues, desde un síndrome nefrótico, problemas de mala absorción de proteínas, problemas de desnutrición, edema por compresión venosa por una neoplasia. Pero hay indicios, como el hallazgo de un soplo cardíaco, una irregularidad en los latidos, que me pueden orientar a que el problema está localizado en el corazón.
Definitivamente la ocultación cardíaca es un punto muy importante en las lesiones valvulares, con los efectos mecánicos, que vamos a intentar reconocer en este momento. En el examen físico cardiovascular, definitivamente, después de obtener los signos y síntomas que hemos comentado rápidamente en las diapositivas previas, tener presente que el examen se hace siempre por el lado derecho del paciente. Si hay necesidad de descubrir al paciente, hay que explicarle por qué se va a descubrir al paciente, sobre todo si son damas. Vean ustedes que el doctor parece que está acá con su corbata, doctor bien puesto, bien presentado, que definitivamente eso inspira confianza. La palpación de la región precordial se hace en esta forma y recordarles en este momento que los dedos topográficamente están sobre el ventrículo izquierdo y la palma de la mano sobre el ventrículo derecho. Si yo siento que algo impacta mis dedos, es ventrículo izquierdo, dependiendo si es solamente un dedo de choque punta normal, si es dos dedos de choque punta amplio, si es tres dedos o más, hablamos ya de impulso ventricular izquierdo. Si yo levanto los dedos y me quedo solamente con la palma en la mano y siento algo que impacta la palma en la mano, definitivamente hablamos de impulso ventricular derecho. En este punto tengo que mencionarles que algo que ya no se hace de rutina, que es la percusión del área cardíaca, en determinado momento puede ser muy útil. Hace poco vimos un paciente en práctica que tenía una neumonectomía, antecedentes de neumonectomía derecha, no tenía pulmón derecho y el corazón se había ido hacia la derecha. Los ritmos cardíacos estaban a la derecha, no a la izquierda. No hice la maniobra porque era un poco incómodo por el paciente, ya era más de mediodía. Pero definitivamente, si yo tengo dudas con la posición del corazón o ausculto la región precordial, como dice el libro, y no encuentro los latidos, no olvidar que si percuto la región precordial y no hay matidez, probablemente el corazón está al lado derecho. Puede ser que nació con dextrocardia, o puede ser que tuvo una tuberculosis que generó una secuela fibroretráctil, o puede ser como el caso anterior que estoy comentando, paciente con antecedente de una neumonectomía derecha. La posición de las áreas de ocultación o focos de ocultación o puntos de ocultación, área aórtica según espacio paraesternal derecho, área pulmonar según espacio paraesternal izquierdo, línea paraesternal izquierda, perdón, área tricuspida, cuarto espacio, línea paraesternal izquierda, área mitral, cuarto, quinto espacio, línea clavicular, puede variar si el corazón estructuralmente se ha modificado. No es que yo esté en contra de lo que dice el libro, pero si vemos estas dos radiografías, definitivamente la posición ocultatoria no es igual en este paciente que en este paciente. Entonces, si yo hago un proceso diagnóstico de inspección, palpación, percusión si es necesario, yo voy a poder discriminar en dónde probablemente están los focos ocultatorios y no confundir los sonidos que voy a percibir cuando escuche al paciente. Es un desafío semiológico reconocer los soplos, pero si recordamos el ciclo cardíaco y lo que les comenté, que todo lo que ocurre en sístole coincide con la onda de pulso, definitivamente el trabajo como que ya se hizo un poquito más simple. Empecemos con el soplo sistólico aórtico que ocurre en sístole. La sístole está acá, QRS, con cierre de válvula mitral, contracción isovolumétrica, apertura de válvula aórtica, puede ser mesosistólico, increscendo, decrescendo, aspecto romboidal, tal como lo escribe el libro. Pero ustedes quieren recordar el soplo, suena como cuando uno se resfría y no tiene pañuelo, ¿qué hacen con la nariz? Igualito suena el soplo sistólico eyectivo y coincide con la onda de pulso. Si vamos a la válvula vecina, la válvula mitral, cuando la mitral no cierra adecuadamente, la sangre se regresa del ventrículo a la aurícula en la sístole, coincide con la onda de pulso, pero desde que la presión del ventrículo supera la de la aurícula, aparece la regurgitación. Esto se denomina un soplo holosistólico, a diferencia del aórtico que es mesosistólico.
Entonces, el holosistólico, el libro lo describe como en chorro de vapor. Cuando yo nací ya no había vapores, ustedes que nació un poco después que yo tampoco los han escuchado, pero sí escuchan cuando les cantan de Happy Birthday, cuando cumplen años y soplan las velas, suena más o menos así. Igualito suena un soplo sistólico regurgitativo mitral o tricuspidio. Y obviamente coincide con la onda de pulso. Entonces tenemos dos sonidos diferentes, pero que los dos coinciden con onda de pulso y eso los califica como soplos sistólicos eyectivo, el aórtico, y regurgitativo, el mitral, muy diferentes. Si vamos a la diástole, cuando se abren las válvulas atrioventriculares, la sangre ingresa de las aurículas hacia los ventrículos. Si las válvulas no abren bien, ocurre turbulencia en diástole, eso da el soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo o derecho, que tiene una peculiaridad que aumenta intensidad si estamos en ritmo sinusal, lo que se llama refuerzo presistólico. Esto es pregunta de examen, siempre. Diga usted si el paciente con fibrilación auricular tiene refuerzo presistólico. La respuesta es no, porque no hay contracción auricular, obvio. Entonces, y este sonido es diferente que los anteriores, tipo rodamiento, suena como motorcito. Trrr, y el refuerzo presistólico aumenta la intensidad del sonido al final de la diástole. Trrr, aumenta la intensidad si estamos en ritmo sinusal. Y obviamente, como se ve en el dibujo, si la onda de pulso está aquí, no coincide con la onda de pulso. Soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo, llenado ventricular derecho. Si vamos un poquito a la vía de salida, si la válvula aórtica o pulmonar no cierran adecuadamente, la sangre se regresa en diástole. Esto produce el cuarto tipo de soplo, el soplo de tonalidad aspirativa, indecrescendo, tonalidad grave, como lo pone el libro, que tiene una morfología en descenso, como un triángulo echado. Y esto suena como cuando uno toma algún líquido, cuando está con demasiada sed en el verano, y después que el líquido baja por el esófago, suena igualito, suena un soplo diastólico aórtico o pulmonar. Entonces tenemos cuatro sonidos diferentes, dos que coinciden con onda de pulso y dos que no coinciden, que me hacen reconocer rápidamente los tipos de soplos cuando recién empiezo a ocultar pacientes. No olviden el consejo de auscultar tomando el pulso. Lo que coincide con lo de pulso es en sístole y lo que no coincide es en diástole. Definitivamente, la historia natural de la enfermedad tenemos que tenerla siempre en mente, porque nuestros pacientes llegan cuando la enfermedad ya está usualmente en estadio D y hay complicaciones. Y si es enfermedad cardíaca, la complicación tardía es hipertensión pulmonar, que genera crecimiento de las cavidades derechas, como se ve acá. La mitral, la hora tricúspide queda chica y aparece una insuficiencia tricúspide funcional secundaria a la hipertensión pulmonar. O sea, si no recuerdo esta observación, cuando ahora las historias no voy a preguntar por síntomas derechos, no voy a buscar ocultación o semiología en área pulmonar, perdón, ni en área tricúspide. Y se va el diagnóstico. Esto es la definición universal de insuficiencia cardíaca, que definitivamente debemos tener signos y síntomas de hipertensión venocapilar pulmonar o de hipertensión venosa sistémica. Si hay tecnología, el laboratorio le mostrará elevación de los péptidos natriuréticos producidos por la distensión de las paredes de las cavidades, especialmente de las aurículas, y evidencia de congestión sistémica o congestión pulmonar. ¿Cómo reconocemos esto? Congestión sistémica, síntoma es, congestión venosa pulmonar, el síntoma es disnea, la auscultación es crepitante o sibilante o expiración prolongada. Congestión venosa sistémica, edema, ascitis, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, yugular escogitada. Una forma de reconocerla es con la radiografía de tórax. Como verán ustedes acá en esta radiografía, la voy a aumentar, aunque dice emergencia aquí, es una normal. A jugar por el tamaño del corazón, menos de la mitad del diámetro transverso. Se ve vasos en el trecho inferior de los cabos pulmonares, no así en el trecho medio ni superior, que es lo normal. Línea mioclavicular, el arco inferior está por dentro de la misma. 3 tercios de mitad derecho, el tercio interno está por dentro del tercio interno está el borde derecho. Si quisiéramos poner un número, el libro dice que hay que trazar una línea aquí
una perpendicular al máximo diámetro izquierdo, al máximo derecho, sumo, trazo de costilla a costilla, lo mido y divido la suma de los diámetros que medí perpendiculares al eje central entre el diámetro de las costillas, ese índice cardio-torácico. La pregunta es, ¿quién lleva una regla al hospital hoy en día? Nadie. Entonces, ¿cómo hago? Como una hoja simple, yo marco de costilla a costilla, ¿cuánto mide? No sé, pero si lo doble en 2 es 0,50. Y con el 0,50 el diámetro transverso y cardiomegalia o no cardiomegalia. O sea, no es que estemos en contra del libro, sino simplemente un artificio que ayuda mucho, sobre todo cuando estamos en la guardia. En práctica, mañana les voy a explicar un poco más de esto. Ah, no, el lunes ya, porque mañana tienen clase de otro curso. Observemos ahora una segunda radiografía. Definitivamente aquí, desde la forma, es muy diferente. Vean ustedes que la silueta está como levantada, el arco medio está prominente, el arco inferior derecho está medio redondito, y si vemos los pulmones voy a ver vasos en el tercio superior o vasos en el tercio medio, vasos en el tercio basal. Esto es característico de hiperflujo que se ve en los cortocircuitos. Entonces ya tengo una silueta normal con circulación pulmonar normal, una silueta alterada en forma, pero con hiperflujo pulmonar. ¿Por qué se produce esto? No sé, pero la forma no es normal y en base a eso yo ya voy planteando el plan de trabajo. Un tercer escenario, vean ustedes, esto es completamente diferente a las dos anteriores. Aquí esto no es COVID, por si acaso. Esto es lo típico del edema alveolar. Este es hipertensión venocapilar pulmonar. El paciente aquí está con una disnea severísima. Probablemente tenga tiraje supraesternal, supraclavicular, desbalance torácico, todos los signos de insuficiencia respiratoria. Auscultatoriamente crepitantes. Y vean ustedes que la silueta es un poquito más grande. El borde inferior pareciera ser que está algo desviado hacia la izquierda y hacia abajo porque creció el ventrículo izquierdo. ¿Qué hay aquí? No sé. Pero lo que hay aquí tiene un mecanismo de impacto diferente a lo que tenemos en este caso y diferente a lo que hay acá. Entonces, la radiografía de tórax me puede orientar a mecanismos, en este caso hiperflujo, un cortocircuito probablemente, en este caso algo que está dañando el llenado del ventrículo izquierdo o la presión de fin de diástole, y en base a eso, a los síntomas que el paciente me refirió, los antecedentes y el examen físico, empiezo a armar el plan diagnóstico. Y vean ustedes un escenario adicional completamente diferente. Si aumento, vean ustedes que acá no hay sangre en el pulmón. ¿Por qué? Porque todo está estancado antes del pulmón en el hecho sistémico. Esta es típica característica de radiografía de hipertensión pulmonar, evolución tardía de enfermedad. Si ven ustedes los tejidos que hay por fuera de las costillas, casi no hay paciente taquiquéptico. Y obviamente recordarán la imagen de los tres dibujos de Netter, falla izquierda, falla derecha, estadio final. Definitivamente esto es correspondiente a este avanzado de enfermedad. Pero vean ustedes que tanto la forma del corazón como los pulmones es completamente diferente. Entonces, en base a los signos y síntomas, interpreto yo qué puede haber acá dentro del corazón. Pero en términos prácticos, ¿qué debemos observar? La sombra cardíaca que varía de forma, como lo estoy mostrando. Los pulmones que varían de características, como se ve acá, más que evidente. Y finalmente las partes blandas, que bueno, acá he cortado mucho la placa, igual aquí, que si no se ve parte blanda, hablamos de estadio final de enfermedad probablemente. Entonces, ¿qué hay en el corazón? No lo sé, pero el impacto es diferente. Y en base a que hay algo que genera hipertensión venocapilar pulmonar. Aquí hay algo que generó hipertensión arterial pulmonar. Aquí hay algo que generó hiperflujo pulmonar. Y en base a eso empezamos a armar nuestro plan diagnóstico. Este es bastante antiguo, pero pretende mostrar que dependiendo el estímulo, puede haber un estímulo que modifique el corazón, estímulo normal como el ejercicio de alto rendimiento que produce hipertrofia ventricular izquierda fisiológica, algo excéntrica,
Pero impulsos patológicos o de presión o de volumen me van a generar modificaciones del corazón y presencia de signos o síntomas de enfermedad cardíaca. Este gráfico no está en los libros, es un invento mío, pseudo invento mío, para mostrarles el circuito de el flujo de sangre habitual normal. Azul, la sangre venosa, porque ya dejó el oxígeno, recogió el CO2 y todos los desechos de metabolismo, que tiene que pasar primero por el pulmón para purificarse y luego por los filtros que hay después de la aorta, hígado y riñón para completar la purificación de la sangre. Cualquier alteración estructural o funcional de alguna cavidad o válvula va a generar impacto que dependiendo de la localización me genera remodelado concéntrico, si es estenosis aórtica, una puerta cerrada aquí, remodelado excéntrico, una puerta que no cierra acá, remodelado excéntrico, una puerta que no cierra en este punto, estenosis mitral, una puerta que no se abre acá. Vean ustedes que la forma del corazón es completamente diferente, dependiendo de la topografía de los defectos. Entonces, si hablamos de estadios evolutivos de enfermedad, estadio A es cuando hay condiciones que pueden llegar a síntomas o alteración estructural, pero que esta aún no se ha producido. Entiéndase un ejemplo: hipertensión arterial, paciente con colesterol elevado, diabetes, fumador, sedentario, estresado. Puede ser que a largo plazo la aterosclerosis dañe las coronarias, se produzca un infarto y se daña el ventrículo izquierdo. Y cuando este se daña, empiezan los problemas. Un paciente que tuvo una fiebre reumática, se dañó las válvulas, tiene su soplito, o todavía no hay signos, pero tiene una condición que potencialmente a largo plazo puede dañar. Estadio A de enfermedad. Riesgo de desarrollar enfermedad. Estadio B, cuando ya tengo cambio estructural, pero no hay síntomas. Paciente con un soplo, con un cuarto ruido, un tercer ruido, pero no tiene síntomas. Incluso una búsqueda minuciosa con exámenes dinámicos, con una prueba de esfuerzo. Estadio C, cuando ya lamentablemente se elevó la presión de fin de diástole y ya hay síntomas, y el paciente está con o sin tratamiento. La elevada presión telediastólica se transmite a la aurícula izquierda, se eleva la presión de la aurícula, se transmite a capilar pulmonar, y cuando llegamos a este punto, aquí aparece la disnea, que puede llegar a ser incapacitante, auscultatoriamente los crepitantes y radiológicamente los signos de hipertensión capilar, como se ve en esta radiografía. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me dice: doctor, me falta el aire, debo pensar que hay algo en las cavidades izquierdas que no está bien. Si tiene un soplo diastólico mitral, lo que no está bien en la válvula mitral. Si hay un sistólico mitral, definitivamente hay una insuficiencia mitral. Si el paciente tiene factores de riesgo, tiene diabetes, hipertensión, probablemente es el ventrículo izquierdo que empezó con un infarto y está defuncionante y empiezan los problemas. Si la elevación de la presión capilar es sostenida en el tiempo, desafortunadamente esto va a gatillar activación y inadecuada respuesta de cascadas que van a producir remodelado derecho vascular pulmonar, que a largo plazo elevan la presión arterial pulmonar y generan una condición para que el ventrículo derecho no está diseñado a manejar presión. Claudica y empieza a aumentar la presión venosa sistémica y aparecen los síntomas de hipertensión venosa sistémica. Llámese llenura precoz, anorexia, dolor hipocondrio derecho, edema, fatiga, expresión de que hay hipertensión venosa sistémica. Entonces, si la pregunta es, ¿qué impacto tiene encontrar hipertensión venosa sistémica en un paciente con estenosis mitral? Estadio final de enfermedad o ya complicado de enfermedad, pronóstico sombrío. Puede ser que el problema empiece antes del pulmón, como los cortocircuitos congénitos, definitivamente. Por eso es que se hace la historia y se hace el examen físico primero antes de empezar a diseñar este mapa fisiopatológico. No olvidar, estadio fase asintomática, remodelado estructural como sin síntomas, como sin tratamiento, presencia de síntomas, presencia de complicaciones tardías como hipertensión pulmonar, estadio D de enfermedad. Seguimos avanzando. Y no olvidar que la presencia de un soplo tricuspidio
en un paciente que empezó con enfermedad de corazón izquierdo, lamentablemente me dice que ya estamos en estadio avanzado de enfermedad. Por eso siempre preguntar por síntomas del corazón derecho, hipertensión sistémica, y auscultar con acuciosidad el área pulmonar y el área tricuspida, porque ahí es donde entramos muchas veces sorpresas. Y vean ustedes la radiografía de hipertensión pulmonar, es pues muy diferente que la hipertensión venocapilar pulmonar. Pienso que más sencillo no puede estar esto. Hablando de estadísticas y falla cardíaca, ustedes publicaban hace un par de años la prevalencia de insuficiencia cardíaca proyectada al 2050. Vean ustedes que está en incremento, estamos llegando al 2030, debería ser tan rápido que dentro de poco ya vamos a estar en el 2040. Y vean ustedes la cantidad de gente que va con insuficiencia cardíaca. Y cuando nos preguntamos si cuáles son las cosas más frecuentes de esto, vean ustedes que son cifras de Estados Unidos, por supuesto, que hay mejor estadística, y lo que predomina es lo rojo y lo celeste. Lo celeste es hipertensión arterial, lo rojo cardiopatía isquémica. Entonces, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica son las causas principales de aparición de insuficiencia cardíaca en la población adulta. Vean ustedes que los rojos empiezan a ser notorios ya desde la tercera década de la vida. Entonces, gente muy joven está viniendo a los hospitales con falla cardíaca por problemas derivados de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Hay que tener mucho cuidado con esto. El mapa en la hipertensión arterial. Este es un corazón que funciona bien, estructuralmente está normal. Voy a aumentar acá para explicarles un pseudo invento mío que tengo. Tenemos un estándar que es la vía de salida, que es 1. El diámetro con el diámetro del tracto de salida voy a comparar la aurícula que está acá atrás, debe ser menos de 1.5, está normal. El diámetro del ventrículo izquierdo debe ser menos de 2, está normal. El ventrículo derecho, tracto de salida proximal, debe ser menos de 1, está normal. Y las paredes menos de la mitad de la vía de salida están normales. Pero un corazón, en una sacamos que está normal o no está normal. Puede ser normal con problemas, por eso está la historia clínica. Entonces, si yo sé que es un paciente que tiene hipertensión arterial y no se trata y quiero que no se dañe a largo plazo, tengo que hacerle todo un trabajo diagnóstico y educarlo para que se adhiera al tratamiento y no vaya al hospital. Doctor, justo tomar pastillas. No, hoy día no la tomé, nunca la toma. Porque veo el electro, veo que tiene hipertrofia, veo que tiene síntomas, paciente que no cumple el tratamiento. Vean ustedes lo que sucede si el paciente no se adhiere y no se trata. Engrosamiento del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda, la aurícula izquierda se agota y cuando se agota aparece fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular genera una éstasis de sangre en la aurícula, que es este humito que ven acá, que lamentablemente se forman coágulos en la orejuela izquierda, se desprende y puede ir al cerebro y el paciente queda con una discapacidad. Entonces, hablamos que hipertensión arterial lamentablemente puede generar remodelado concéntrico, que ven aquí, la aurícula que tiene que llenar un ventrículo engrosado que no se contrae, que no se relaja bien, crece, se agota, pierde su ritmo normal, aparece presión auricular, esta sigue sangre, trombosis de orejuela y embolismo sistémico. Si en el tiempo el paciente sí no tiene la mala suerte de tener un accidente vascular cerebral, el corazón empieza a tener un remodelado excéntrico. Y vean ustedes que ahora el corazón que era con un diámetro pequeño, el diámetro ya se dilató, si lo comparan con la vía de salida es más de 2. Este es un ventrículo izquierdo con paredes gruesas que es un remodelado excéntrico. Y aquí aparecen ya los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea en todos sus grados, inclusive ortopnea. Si no estratifiqué bien al paciente en la primera entrevista, o sea, no le pedí la bioquímica básica, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, función renal, no le tomé el peso, el índice de masa y todo lo demás, se me fue la oportunidad de diagnosticar precozmente aterosclerosis. Esta es una carótida enferma, vamos a aumentar. Y perdí la posibilidad de detectar aterosclerosis que me va a llevar a un infarto, que puede debutar con un edema pulmonar como lo ven aquí. Hablamos de evolución natural de enfermedad hipertensiva, presentado por el Congreso Mundial de ECO en Colombia en 2008. Y
tardíamente el corazón se dilata, pues y ya queda como una bolsita que no se contrae bien. Entonces, ¿cuál es mi rol en atención primaria? Evitar que el corazón llegue a estos estadios, que se quede donde está, que el paciente no desarrolle hipertensión arterial si difundimos hábitos saludables de vida, de nutrición. La pregunta es cómo, si no hay recursos. Bueno, eso ya es tema para los que quieren hacer salud pública o dedicarse a la política. De esa parte, no equivocarnos al elegir presidente. Avanzamos. En cuanto al diagnóstico, definitivamente hay recursos clínicos como difusión diastólica, presencia de cuarto ruido o síntomas de dificultad respiratoria buscados con mucha curiosidad, que desde el estadio inicial de la enfermedad empiezan ya a manifestarse. Parámetros de imagen, como la deformación longitudinal global del corazón, que pueden alterarse cuando todavía la función sistólica de capacidad contraria está bien, o incluso exacerbarse o ser súper normal al inicio, pero cuando el deterioro ya empieza notorio de la caída de la capacidad contraria, ustedes ya estamos casi en la mitad de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, cuando hagan la clase de falla cardíaca y hablen de fracción preservador reducida, van a comprender que son estadios evolutivos de compromiso estructural y funcional del corazón. Entonces, cuanto más precoz sea mi diagnóstico, definitivamente va a ser mejor la prevención de deterioro de la función cardíaca. Un ejemplo, una lesión valvular. Están identificadas cascadas inflamatorias, celulares, humorales que llevan a el daño de la válvula. Pero si yo me quedo solamente con la válvula y no pienso en la caída que sufre el impacto hemodinámico de la lesión, vamos a regresar acá al gráfico de hipertensión arterial, la fisiopatología es parecida a la hipertensión. Y vean ustedes que acá se engruece el ventrículo, se empieza a dilatar el ventrículo y acá es un ventrículo bolsa que no se contrae bien. En estenosis aórtica, la sobrecarga de presión también daña la cavidad que sufre el impacto hemodinámico, que es el ventrículo izquierdo. Primero hay hipertrofia concéntrica, después hay acentuación de la apoptosis, el ventrículo empieza a dañarse, hay necrosis de miocitos, reemplazado por fibroblastos, y tardíamente el corazón ya se dilata, no se contrae bien porque prácticamente es una cicatriz fibrosa. Entonces, cuanto más precoz sea mi diagnóstico, cuanto más precoz sea la intervención en la solución de la condición mecánica, voy a evitar la progresión de la enfermedad, que llegado a ciertos estadios ya no es reversible. Esto es inducido por la activación de cascadas. Este es un poquito complejo hablar de falla cardíaca, pero estas incluyen el sistema renal angiotensina aldosterona, que son blancos terapéuticos, incluye activación del tono simpático, incluye activación de las cascadas que tienen que ver con los fenómenos vasomotores de endotelina, óxido nítrico, prostaglandinas. Y el tratamiento incluye modulación de estas cascadas con bloqueadores con IECA, bloqueadores de la enzima de conversión angiotensina 2, bloqueador de receptores de angiotensina, los ARNI, que es mezcla de sacubitrilo con valsartán, un medicamento que evita la degradación del péptido natriurético arterial, que induce natriuresis y eliminación de agua y sal, antagonistas de aldosterona, antagonistas de tono simpático, y recientemente los niveles de 4,2 de glucosa a nivel de riñón. Les comento esto porque cuando hablamos de tratamiento de insuficiencia cardíaca, por lo menos son 3 o 4 medicamentos. Hoy hay el concepto de los 4 fantásticos, que son 4 medicamentos, un antialdosterónico, un modulador de angiotensina, o un IECA, o un ARA2, o un ARNI, un beta bloqueador y un inhibidor de 4,2 glucosa.
Si el paciente me dice, doctor, pero tanta pastilla, que cada pastilla tiene su finalidad, entonces definitivamente es un punto muy importante explicar al paciente en palabras sencillas el porqué de cada medicamento y por qué tiene que adherirse sí o sí al tratamiento. Es importante diferenciar en la práctica clínica un paciente inestable en emergencia de un paciente crítico. Si yo estoy en emergencia, pues si no voy a hacer una historia completa porque el paciente se está muriendo. El paciente viene con una edema pulmonar, no le voy a preguntar si cría gatos. Pero de repente cuando ya lo estabilicé, y es un paciente que cría gatos, probablemente tuvo una toxoplasmosis, hizo una miocarditis por toxoplasma, transmitió por los gatos, y esa es la causa de la enfermedad. Pero hay momentos para ampliar. Entonces, si estamos en emergencia, en pocos minutos tenemos que hacer un diagnóstico, una historia completa, un examen clínico completo focalizado, un plan de trabajo, un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En ese sentido, en sala de emergencia, hay 4 síndromes prevalentes de nuestra especialidad. Dolor torácico agudo, que definitivamente es primera causa o lo más peligroso que podemos tener en emergencia de nuestra área, por supuesto. Y aquí tener en mente 3 condiciones clínicas. Síndrome coronario agudo, o sea, infarto, o ST elevado, ST no elevado. Mortalidad en la primera hora más del 50%, mucho cuidado. El paciente llega a 100 50 la primera hora, le quedan 10 minutos para irse. Disección, embolia pulmonar, otro síndrome potencialmente letal. Y síndrome aórtico agudo, disección de aorta, que también puede ser letal. O sea, si yo no tengo en mente estas 3 condiciones, puedo tener un muerto potencial frente a mí. Y recordar que la familia está detrás de la puerta, entonces mucho cuidado. Hay que hacer las cosas bien y rápido. Segundo síndrome clínico, dificultad respiratoria, falla cardíaca, altamente prevalente hoy en día. Tercer síndrome clínico, síncope, arritmias ligado a pérdida de conocimiento. Es el paciente que a veces lo trae serenazgo, que lo he encontrado inconsciente por la calle, puede ser que lo han agredido, pero más de una vez es un accidente vascular cerebral, o es un paciente que tiene una arritmia y se ha sincopeado. Entonces, definitivamente, tener presente que detrás de un síncope puede haber un accidente vascular cerebral, una arritmia o una trastorno de conducción cardíaca. Menos prevalente cuestiones mecánicas como presencia de soplos, que ya casi a emergencia no van, más que nada van por descompensaciones funcionales, pero si hablamos de prevalencia, dolor torácico, dificultad respiratoria, pérdida de conocimiento, es la secuencia de prevalencia. En todos ellos la semiología es fundamental y el diagnóstico por imagen básica, la ecocardiografía, tiene un rol pues preponderante. Si hablamos de insuficiencia cardíaca y definiciones, hay diversas formas de calificar. Una es la funcional, la Asociación Americana de Corazón de Nueva York, 1, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a hablar más en detalle en la clase de falla cardíaca. La que considera como fracción de eyección como el punto de clasificación, preservada, reducida, mínimamente reducida, recuperada. Pero no olvidar que las etiologías de nuestros medios son importantes, porque todavía tenemos enfermedades valvulares en buena cantidad, aórticos, mitrales, tenemos congénitos, no todos son degenerativos o hipertensos o coronarios. Lo que le estaba comentando, según el estadio de progresión de enfermedad, esto del American College, del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación de Corazón Americana del Corazón, estadio A, riesgo de desarrollar enfermedad, estadio B, daño estructural con o sin síntomas, estadio C, paciente ya síntomas con tratamiento o sin tratamiento, y estadio D, complicaciones. El MOGIS, esto tiene que ver más que nada con enfermedades miocárdicas primarias, esto es para institutos avanzados, y el INTERMAX es para falla cardíaca avanzada, pacientes que ya están esperando o van incluidos para la lista de espera de trasplante o dispositivo de asistencia ventricular izquierda. De estas, las más importantes que deben tener presente, la Asociación de Corazón de Nueva York, la que incluye fracción de eyección, y no olvidar que las etiologías son bien importantes. Y siempre con la semiología estratificar en qué momento de la evolución natural estoy. No es igual un paciente con complicaciones, estadio D, que uno que está en estadio B o estadio A. Pronóstico, enfoque de tratamiento es muy diferente.
Si hablamos de causas de mortalidad en el mundo, estimadas al 2030, ya estamos cerca, faltan 4 años. Primera causa de muerte, enfermedad cardiovascular. En nuestro medio es la tercera causa. El perseguidor más cercano es el cáncer, pero vean ustedes, está lejos. Y algo que preocupa es que los tratamientos, hoy día el cáncer puede curarse diagnosticado precozmente, pero muchos medicamentos que se usan en cáncer dañan el corazón. Y el paciente ya no se va por cáncer, no se va por enfermedad cardíaca. De ahí que es importante, cuando los pacientes oncológicos, preguntar, señor, ¿se ha hecho control cardiológico? Si no se lo ha hecho, referirlo para evaluación preventiva, porque puede ser que estemos salvando una vida. Si hablamos de atención primaria, hay 8 condiciones que debo tener presentes siempre. La primera es la presión arterial, condición que está en todas las tablas de riesgo como primera pregunta o segunda pregunta, después de la diabetes, o si no es primera pregunta. Hipertensión arterial va de la mano con sobrepeso. Por cada 10 kilos que la persona sube, en teoría la persona sube 10 milímetros. Si ustedes recuerdan cuántos gorditos han visto hoy en día por la calle, definitivamente una cantidad probablemente importantísima de hipertensos. Se estima que estamos casi 30%, vamos a ver unos grados más adelante. Sobrepeso va de la mano con temas metabólicos, problemas de glicemia, problemas de lípidos. Si no tengo en mente esta primera parte del círculo, como que ya empecé a hacer las cosas mal hechas. El paciente, ¿por qué tiene sobrepeso? Porque probablemente no hace ejercicio. Ahora, ¿con qué tiempo hace si tiene que trabajar en 3, 4 sitios y encima estudiar? Difícil. Hábitos nocivos, tabaco, exceso de alcohol. Alimentación. Hace poco me decían que con 10 soles era suficiente, pero imagínense, con 10 soles tanto gordo que hay, parece que tenía razón la señora. Y el sueño, muy importante. Sobre todo si el paciente ronca de noche, va de la mano con hipertensión no DIPER o Riser, que son los más peligrosos, la hipertensión que no baja en la noche o que sube de noche más que en el día. Entonces, esto hay que tener presente en todo paciente con atención primaria. Llega un paciente porque se torció el pie, por lo menos tomar la presión arterial. Si lo veo barrigoncito, gordito, pedirle pues una bioquímica básica. Como comprenderán, explicarle que haga ejercicio, que mejore su alimentación, que duerma, eso ya es más, en 15 minutos es muy difícil. Por eso es que es importante tratar de tener un equipo de salud, un nutricionista, un psicólogo, un entrenador, un fisioterapeuta, para orientar a los pacientes potencialmente en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que cada vez son mucho más. Entonces, ¿qué información es relevante en el paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular? Los denominados factores de riesgo que están aquí. Esta es una propuesta que hizo el servicio al Comité Ético del Hospital por historia propia de nosotros, que no lo aceptaron, pero incluía la primera información, primera columna: hipertensión arterial, tabaco, cuánto y cuánto tiempo fuma, diabetes, hiperlipidemia, hiperuricemia, obesidad si había tenido un infarto, personalidad tipo A, que es hiperreactivo, perfeccionista, sedentarismo, estrés. ¿Esto por qué es importante? Porque si tenemos el concepto de la punta del iceberg, la punta del iceberg, que es lo más pequeño, es lo que vemos en emergencia, un paciente que llega con un accidente vascular cerebral, con un infarto de miocardio, o con una pierna gangrenada por enfermedad vascular periférica. Esto es lo que vemos en clínica de emergencia. Lo que vemos por la calle y no valoramos, o vemos en atención primaria y no lo valoramos, es lo que está en esta lista: hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes, factores genéticos, obesidad abdominal, tabaquismo, sedentarismo, estrés, dieta y algo más. ¿Por qué es importante esto y está acá debajo del agua, que es la punta que no se ve el aire? Porque esto genera a largo plazo difusión del endotelio, formación de placa ateromatosa, inflamación de la placa, rotura de placa, y recién voy a ver los accidentes mayores. O sea, si yo no veo lo que está debajo, o no sospecho que lo más grande del problema es lo que no, aparentemente no se ve, pero está pues visible a simple vista,
no voy a poder cortar esta cascada y voy a seguir viendo pacientes que vienen ya con el síndrome mayor que deja pues secuelas a veces irreparables. Y recientemente hipertensión arterial, como les he mostrado, con frecuencia produce miocardiopatía dilatada o produce fibrilación auricular que va a llevar a falla cardíaca con presión preservada o reducida o arritmias auriculares. Esto lo presentamos en otro mundial de eco el 2007. Esta es una carótida sana, paciente de 47 años, control normal. Cuando compraron la zona vascular hacíamos eco carotidio. Habrán visto mis alumnos de práctica que yo hago frecuentemente eco carotidio y encontramos sorpresas. Estos son pacientes, una dama, una profesora de una universidad privada que quería hacerse unos arreglos estéticos, quería verse mejor, pues tenía unos boletos, hipertensa, diabética y lipidémica, sin tratamiento regular. Un señor trabajador de una minera de las más renombradas del país, buen sueldo, cobertura de salud, hipertenso, lipidémico, fumador, deportista recreativo en Cerro de Pasco. Asintomático, 100%. Vean cómo tenían las carótidas. Esta señora, en el reo quirúrgico, el electro no fue normal, se amplió con eco, preesfuerzo y un eco carotidio, nos encontramos con enfermedad vascular carotidia. Esto definitivamente es riesgo para esos accidentes mayores. ¿De qué le sirve el arreglo estético si le va a dar un infarto, se va a quedar con hemiplegia? Este señor, veamos, es una placa que reduce casi la mitad de la luz en la carótida común. Placa blanda se puede romper. Si esto está en la coronaria, es un infarto, probablemente muerte súbita. Si está en el cerebro, probablemente una discapacidad permanente. Pacientes clínicamente asintomáticos con factores de riesgo de enfermedad vascular. La punta en la parte oculta del iceberg. Cuando veo el iceberg, vean ustedes, lo que está debajo del agua y no lo vi a tiempo está presente. Una placa que se rompió, un infarto que se murió a los 4 días. Una dama, 62 años, cefalea intensa, se rompió la placa en la carótida, embolizó, hemiplegia para el resto de la vida. Entonces, si no me adelanto a los problemas, por eso les he puesto este gráfico de los 8 sectores aquí, voy a ver cuando ya la enfermedad es costosísima tratar las consecuencias. En cambio, acá modificar el estilo de vida con un equipo de salud puede ser posible interrumpir la cadena fisiopatológica. Tarea pendientes. Y eso es lo que nos hace tener presencia mundial de muertes por enfermedad cerebrovascular o coronaria, comparable con países de otras realidades como Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, Australia. Ojalá nos parezcamos en otros aspectos y no en muertes de origen cardiovascular. Él dijo yo que no es tan reciente, pero en 2014, hace mucho, pero mucho tiempo, era la sexta causa de enfermedad isquémica del corazón, hoy es la tercera. Hipertensión en el Perú, Tornasol 1 2006, era 23.7% de la población era hipertensa, Tornasol 2 2011, 27.3%. 2019 empezó el Tornasol 3, que con la pandemia lamentablemente lo arruinó. Pero esto es con concepto de JNC7, que era Comité Conjunto de Estados Unidos de Hipertensión. ¿Qué eran estas? Y vean ustedes que prehipertensión, o sea, que va a ser hipertenso, de 120 a 139, 89 presión diastólica. Y vean ustedes, los rojos son los prehipertensos. Si yo sumo los hipertensos con los prehipertensos, es una cantidad más de la mitad de la población con hipertensión o riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Definiciones de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, estamos en América Latina, muy parecida a la de los europeos, pero lo que preocupa aquí es la definición. Óptimo, menos de 120-80. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Normal, 120 a 129, 80, 84. Pero si un paciente de usted tiene presión normal alta, el paciente se va a quedar con normal y no con alto. Y se va a ir muy feliz. El doctor me ha dicho que yo soy normal. Entonces acá yo propondría presión anormal.
No, de repente, no hipertenso, pero no decirle que no, porque si es un paciente que tiene todos los boletos, hipertensión, colesterol elevado, fumador, sedentario, obeso, diabético, lamentablemente, pues, estoy dejando sin protección. Entonces, mucho cuidado con las definiciones y al paciente no hay que decir usted es normal. Si la presión está por encima de 129, cuidado con decir que es normal alto. Mejor decir su presión no es normal. Venga dentro de 2 meses y traigan un control semanal de presión arterial. Estas son cifras más recientes. Esta es una publicación de 2021, yo en hipertensión arterial. Y vean ustedes que la prevalencia los que saben que son hipertensos y los que se tratan y están controlados son la gran minoría. 13% están controlados. Entonces comprenderán ahora por qué yo soy tan acucioso o tan cargoso con el paciente. Señor, ¿por qué no tomó la pastilla? Vino usted por gusto hoy día, perdió su tiempo. ¿Por qué? Porque si yo sé que no hay un diagnóstico correcto de conocimiento, menos de la mitad, prevalencia es casi 30%. De ese 30% solamente saben menos de la mitad que son hipertensos. Los que se tratan, menos del 35%. Y los que están bien controlados, menos del 13%. Entonces estamos en un problema serio, estamos en las cosas muy mal. Y vean ustedes este metaanálisis de 61 estudios, en donde desde 130, voy a aumentar, desde 135,85 ya hay el doble de riesgo de accidentes mayores, mortalidad cardiovascular. Entonces, el que le diga a usted es normal, alto, le estoy diciendo, señor, usted se va a morir más que una persona que no tiene su presión. Mejor le digo, usted tiene presión anormal, venga en 2 meses con tal información y conversamos. Cuando ya llegamos a 155, 95, ni hablar, 4 veces y ni hablar si estamos en 170, 105. Cuidado con la hipertensión. Y la hipertensión no viene sola, viene con discapacidad, primera causa de discapacidad en el mundo, hipertensión arterial, pero bien que trae tabaco, trae alcoholismo, trae obesidad, sobrepeso, glucosa elevada, dietas con alto contenido de sodio, colesterol elevado. Entonces, definitivamente, si no reconozco lo que viene con la hipertensión arterial, estoy haciendo las cosas mal hechas. Mucho cuidado con eso. Yo sé que es tarde, pero una pregunta para los que tienen buena vista. ¿Qué cosas ven ahí? Una imagen media redondeada, es lo que se ve, puede ser el ojo de un insecto a gran aumento, puede ser muchas cosas. Pero cuando el problema se ve completo, vean ustedes lo que es. Y este perfil lo han visto hoy día más de una vez por la calle. Así está nuestra población. Es una bomba de tiempo y en prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Obesidad daña todo. Y otra tarea pendiente es que la gente no piense que la persona se motiva. Es como decir que un chino es chino cuando se molesta. El chino nace y muere chino. Hay un entorno genético que desarrolla hipertensión arterial. No digo otra raza para que no me vean racista. En mi familia, la glucosa altita, eso se llama resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Si yo tengo glucosa más de 100, hacer hemorragia glicosilada o insulina basal. Y en base al el hallazgo, hablar con el endocrinólogo. Mi barriga por las chelas, no por las chelas, es por toda la alimentación inadecuada que el paciente tiene y le falta ejercicio. Yo hago deporte los domingos y después viene el full vaso. Entonces, definitivamente, la conducta de la población y las creencias como que cuando la cabeza me duele tomo un pedacito de captopril, esquema CSLO que toma la pastilla cuando se le ocurre, efectivamente, por eso viene tanta gente con infarto y con esa vía de emergencia. Un ejemplo. Este es un paciente que va a una consulta ambulatoria, va a ir a una visita a un asentamiento minero de altura, de los que están cerrando
la brillante gestión de nuestro gobierno actual, que es lo que mantiene toda la olla del Perú. Bueno, la gente se equivoca. Dejó de ser deporte recreativo hace un año porque se cansa. ¿Por qué será? No tiene tiempo. Bueno, jornada laboral 12 a 14 horas para ese médico, como he suscrito. Antecedentes hipertensos sin tratamiento regular, no se adhiere. Dislipidémico, fumador 20 cigarros por día. Bebedor social, padre hipertenso, operado de bypass aorto coronario. Madre diabética, 3 hermanos hipertensos. Más completo no puede estar el caso. Examen físico 145-100, verificado 3 veces, lo cual ya es un desafío, porque si la consulta dura 15 minutos, me la presión 3 veces, con diferencia de 3 minutos, ¿cuánto tiempo toma? Frecuencia cardíaca en reposo 90, hiperactividad adrenérgica, otro marcador de riesgo, persona tipo A. Obesidad abdominal, 1,78 m, 90 kilos, perímetro abdominal 122, cadera 101. Aparentemente ansioso, incómodo durante la entrevista, miraba el reloj, el celular, el típico aceleretti. Pulmones crepitantes basales, corazón choque de punta, no parpadea, no visible, ruido rítmico de buena intensidad, no soplo, pero tenía un cuarto ruido. Cuarto ruido, cuidado que eso anuncia cardiopatía isquémica o cardiopatía hipertensiva. Abdomen sin hallazgos de importancia, puros simétricos, pero en la carótida un soplo. Afortunadamente se le pudo hacer un plan de trabajo completo, o casi completo, bioquímica, glicemia, ácido úrico. La pregunta aquí, ¿qué cosa fue normal? Casi todo fue anormal. Paciente ya era diabético, glicemia 132. Creatinina ya estaba elevada, problema asociado de riñón, colesterol 310, LDL 210, HL bajo, triglicéridos elevados, microalbuminuria simple positivo y podría ser reactivo ultrasensible elevado, signo de inflamación vascular. Paciente definitivamente una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué significan estas cifras? Existen herramientas estadísticas, como esta tabla de riesgo de Interhart. Tiene sus pros y contras, pero el principal pro es que hubo un brazo de América Latina bastante significativo y el resultado como que es aplicable. ¿Y qué pregunta? Fecha de nacimiento. El género, que son dos, yo no sé por qué la gente discute tanto, no hay más que dos géneros. Los demás son psiquiátricos probablemente. Antecedentes, diabetes, hipertensión arterial. Antecedente familiar, si ha habido infarto en la familia. Tabaquismo, activo o pasivo. O sea, si el paciente fuma, ¿cuánto fuma? Y si no fuma, si en su entorno alguien fuma y cuántas horas por semana se está expuesto al cigarrillo. Estrés. Nunca tuve estrés, no está en el Perú, definitivamente. Algún periodo de estrés tampoco está. Varios periodos de repente. Estrés permanente, estamos en el Perú. ¿Ha estado usted triste, deprimido? ¿Quién está contento en el Perú? Nadie, por supuesto que sí. ¿Qué hace en su tiempo libre? Si no es trabajar, es cerrar la puerta para que no nos roben, caminar con miedo por la calle porque hay una hora perdida que no se encontrar, entonces no hay tiempo para ejercicio, sedentarismo, alimentación, alimentos salados todos los días, alimentos fritos por inmersión todos los días, verdura con 10 soles no alcanza, fruta con 10 soles tampoco alcanza, come carne a veces como pollo, entonces definitivamente medidas antropométricas, perímetro abdominal, perímetro de cadera, y en base a esto se llena el cuestionario y la ecuación asigna una puntuación a cada característica. Tabaquismo, 7 puntos. Diabetes, o sea, fumar es peor que ser diabético. Hipertensión, 5 puntos. Vea usted, estrés más depresión, 3 más 3 es 6. Es lo mismo que ser diabético, tener depresión y tener estrés, en términos estadísticos de riesgo de mortalidad en población estudiada. Hábitos nocivos, definitivamente, y la dieta. A este caballero le dio una posibilidad de 40% de un evento mayor a 10 años. Un riesgo muy alto. Es un paciente que tiene un buen trabajo,
trabaja para una empresa minera, tiene un buen ingreso, pero si le da hemiplegia, todo se derrumbó, como dice la canción. Entonces, mucho cuidado. Hay herramientas como esta que está disponible, me gusta mucho porque es muy semiológica, es muy de estilo de vida y definitivamente ayuda mucho para porque ganarse la confianza del paciente para modificar estilos de vida potencialmente peligrosos. Y el peligro es que si yo tengo factores de riesgo, se dañan los vasos, o sea, factores de riesgo cardiovascular. Cuando el vaso se daña, se forman placas, la placa se puede romper, como este caso, y dar un infarto, como el que van a ver aquí. El paciente que tuvo este problema, esta zona dejó de funcionar para siempre. ¿Qué pasó con él? Se murió a las 48 horas que dice el eco. Paciente de 52 años. Ya no está con nosotros. Tenía factores de riesgo no reconocidos. O el otro accidente mayor, un accidente proximal de la cerebral media, medio cerebro sin funcionamiento, hipertensión endocraniana, el paciente no superó. Si el paciente no se muere, queda con una miocardiopatía dilatada, secundaria isquemia. Vean ustedes que la forma del corazón como cambió, ya no es más triangular, es como una remodelado esférico, insuficiencia mitral funcional. Y si el paciente sale de alta, una emoción, si la U campeona por cuarta vez, acaba con edema pulmonar. Y se arruinó la celebración. Entonces, factores de riesgo, enfermedad vascular, accidentes mayores o alteración de la calidad de vida. Por eso es que hay que ser tan acucioso con descubrirlos y modularlos. Si hablamos de infarto, vean ustedes que, aunque la cifra es de un estudio un poquito antiguo, preocupa que gente de menos de 40 años ya llega a emergencia con infarto en el Perú. Mi generación que era hasta hace 10 años, ya más importante, ahora mi promoción, pues definitivamente es la gran mayoría que tenemos infarto, y los profesores que ya se están yendo varios, definitivamente también. Pero lo que preocupa es esto, y si vemos los géneros, vean ustedes que tanto hombres como mujeres de menos de 40 están viniendo a los hospitales con infarto, 41, 60 también, entonces definitivamente es una enfermedad que no tiene diferencia contra género. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo los tienen ambos géneros. Y lo más frecuente es hipertensión arterial, sobrepeso, dislipidemia, diabetes, tabaquismo. Historia familiar acá no es tan prevalente. Entonces, tener cuidado con el dolor torácico, sospecha de, como comenté hace algunas diapositivas, síndrome coronario agudo, disección aórtica, embolia pulmonar, porque puede ser un dolor totalmente atípico, incluso del cuello de mandíbula, que hace poco hubo un caso muy triste, el paciente viene con dolor del cuello, le dicen, no es una contractura, le dan diclofenaco y ofenadrina, y era un infarto. Entonces, si yo tengo dudas, si el electro no es concluyente, recordar que hay parámetros como el QT prolongado, que pueden ser un marcador de isquemia. Si el paciente con QT prolongado tiene cuarto ruido, tiene factores de riesgo, va por olor, así sea totalmente atípico, definitivamente, pues hay que tener cuidado y dejarlo en observación. Puede ser que llegue luego de un arresto cardíaco, bueno, ya. Pero si son pacientes atípicos, el consejo es que hay que dejarlos en observación por lo menos 8 a 12 horas, repetir biomarcadores séricos o electrocardiograma por lo menos cada 3 horas, y según la evolución ya tomo la decisión de o se va a la casa o empieza a manejarlo como síndrome coronario agudo, llámese una angiografía coronaria o una hospitalización para hacerles un estudio invasivo posterior. Esta es la cascada isquémica. Aquí lo importante es que conforme pasan las horas, desde que hay un defecto de perfusión miocárdica, hay eventos muy precoces. A los 30 minutos tengo disfunción diastólica, que se reconoce por el cuarto ruido. A partir de la segunda hora, ya empieza a haber necrosis miocárdica, se pierden miocitos. A partir de la sexta hora, ahí puede haber hemorragia intraplaca,
o sea, hemorragia intramiocárdica. O sea, si yo me equivoqué en el tiempo de descripción de los síntomas y pongo tiempo de inicio inadecuado y no reconozco que estamos ya en sexta o octava hora y pongo trombosis, puede haber rotura cardíaca que mata al paciente. Entonces aquí, importante recordar que la cascada isquémica es evolutiva. Hay signos precoces como el cuarto ruido, alteraciones contráctiles que puedo identificarlas con las técnicas de imagen, pero el concepto es que tengo que tener mucha minuciosidad con la descripción de la duración del síntoma, sobre todo con el tiempo de aparición o de aumento significativo de las molestias. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Incluso esto es del documento de 2017 de los europeos, es parecido en cuanto a la secuencia con el último, en donde desde el contacto con el sistema de salud, sea móvil o institucional, ponen tiempos en los que debo tener un electrocardiograma ya registrado, en que debo estar empezando a hacer la angioplastía. Si no tengo angioplastía, a los 10 minutos ya debo estar pasando el trombolítico, y si tengo intervencionismo, en menos de una hora ya debo estar abriendo la arteria con el catéter. Concepto de esta diapositiva: tiempo es oro, y desde el contacto con el sistema de salud empieza a correr el reloj. Algo de lo electroencefalopatía isquémica, este es muy útil porque un vaso sano, electro normal, onda P, QRS, onda cemento ST, onda T. Si el paciente tiene factores de riesgo, el vaso se enferma. Aumenta la enfermedad, el electro cambia. Y a veces solamente es una onda T de bajo voltaje. Pero si yo veo un electro que puede parecer normal, porque esto es parecido al normal, y no pregunto quién tiene el electro con la onda T de bajo voltaje, se puede estar yendo un infarto potencial. El problema es que cuando ya se rompe la placa, se forma el trombo blanco, plaquetas, empieza a activarse la coagulación, reduce agudamente la luz del vaso, ya hay cambios notorios. Este segmento, infarto con ST no elevado, desnivel negativo del punto J, unión del ST con el de QRS con el ST, o inversión de la onda T negativa simétrica. O si sujeto el vaso, ya haciéndome con ST elevado. En 3 días ya tenemos aparición de onda Q. No, a partir de la sexta hora, onda Q. A la semana tiene que estar ya isoeléctrico el ST. Si se quedó arriba, significa que la zona infartada se está dilatando. Vaya un aneurisma ventricular. Las coronarias son dos. La izquierda, que tiene dos divisiones, descendente anterior y circunfleja, y la derecha, que tiene una forma de C. Asumimos esto como distritos que tienen su serenazgo propio. Entonces, en el electro hay distritos o zonas. La zona de la descendente anterior la veo en derivaciones B1, B2, B3, B4. Es una explicación media peculiar, pero creo que es lo más sencillo para reconocer las coronarias en el electro. La zona roja es la circunfleja, la veo en D1, ABL, B5 y B6. Y la zona amarilla la veo en D2, D3 y ABF. Entonces, si yo tengo los cambios isquémicos, desnivel del ST en 2,3 y F, pensar que es coronaria derecha. Si tengo en B1, B2, B3, B4, pensar que es descendente anterior. En práctica les voy a mostrar que hay, por ejemplo, signos que me dicen que puede ser lesión proximal de la descendente. Acá arriba, que hay un vasito donde se ve como un cachito, vamos a aumentar. Este vaso es la perforante septal. Cuando la lesión está aquí arriba, aparecen trastornos de conducción eléctrica, bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, o bloqueo AV completo en el curso de un sistema de paciente con dolor torácico agudo. Verán aquí que hay una derivación que no tiene amigos. Cuando hay supra en ABR, la lesión es acá arriba, en tronco con la izquierda. Es hiper peligroso tener supra en ABR. Entonces, B1, B2, B4, descendente anterior.
D1, ABL, B5 y B6, circunfleja, 2, 3 y F, coronaria derecha. Algo hice mal. Ya, seguimos. Ya falta poco ya. Entonces, para no olvidar, mecanismo de falla cardíaca, difusión diastólica, cuarto ruido, sistólica, tercer ruido, impulso auricular izquierdo, condiciones mecánicas, soplos, arritmias, problemas de irregularidad del ritmo cardíaco de muy alta frecuencia o de baja frecuencia. Una arritmia puede ser que todo se derrumbe. Vean este caso, paciente de 68 años de edad, hipertenso, hiperlipidémico, 5 años de evaluación, sin tratamiento, algo común en nuestro medio. Vean ustedes que el tiempo entre un latido y otro, todos son diferentes. El electrocardiograma tiene signos de sobrecarga de presión, la onda R es más alta. ¿Por qué llega al hospital el paciente? En mi país derecha, desastre de sobretensión trastorno de sensorio, un ACV. El gráfico de la evolución natural de hipertensión arterial, aspiración auricular, trombosis de orejuela, se desprendió el coágulo y se fue al cerebro. Otro escenario también de fibrilación auricular, una dama de 33 años de edad, género femenino, palpitaciones dinotornea, dolor abdominal, 160 de presión, entonces, en ambos hemisferios, ruidos arrítmicos, diastólico mitral, ingresa por lo mismo por un accidente vascular cerebral. Este caso tenía un coágulo, lamentablemente yo creo que no se mueve esto, un coágulo en la aurícula izquierda por un producto de una esterosis mitral severa que ocluía parcialmente las venas pulmonares derechas. Por eso es que el pulmón derecho tiene mucha más hipertensión venocapilar que el izquierdo. Entonces, si yo fuese muy imaginativo, podría decir, parece que hay algo que dificulta el drenaje venoso pulmonar del pulmón derecho. Y cuando hago la imagen, veo pues en el eco tridimensional que es un tremendo trombo que está tapando el ojo izquierdo. No hay borrón y cuenta nueva, porque cuando hay accidentes neurológicos como el señor, la secuela fue definitiva. El paciente superó el evento agudo, pero quedó con hemiplegia y con disartria. Entonces, no olvidar que en fibrilación auricular hay que controlar el ritmo cardíaco y dar anticoagulación. Este es un caballero de 33 años de edad, obeso, índice de masa 42, ingresa con situaciones diabéticas al hospital, yo estaba de guardia, me acuerdo, hace unos años, unidad de trauma shock, glicemia 1210 miligramos, tenía prácticamente miel de abejas en la sangre. ¿Y por qué nos llaman? Porque el paciente ingresa con, vean ustedes que no hay sangre, deshidratado hasta para el frente, pero vean ustedes muy gordito, tejidos blandos, pues, con las juntas entran en la radiografía, le colocan una línea central para el tratamiento de rehidratación y nos llaman cuando la radiografía había cambiado discretamente. Vean ustedes cómo estaba la radiografía. ¿Qué pasó acá? Velamiento de todo el hemisferio derecho y me piden un ecocardiograma. Entonces, ¿pero qué cosa quieren que vea? Paciente obeso, respirando mal, de cuello dorsal. Bueno, todo, función ventricular izquierda, derecha, complicaciones mecánicas y la vecina, estructuras vecinas por si acaso. Lo que se vio es lo poco que se ve acá. Cuando se ve acá la vía de salida, que es el 1. Aplico mi invento, aurícula menos de 1, menos de 1.5, normal aurícula. Cuando se ve el ventrículo, menos de 2, normal el ventrículo. El derecho menos de 1. Entonces, la forma, ventrículo es un triángulo, ventrículo izquierdo, otro triángulo, ventrículo derecho cuando se ve, otro triángulo de cabeza, ventrículo derecha cuando se ve, que acá la pared colapsa ligeramente, fue lo que llamó la atención, y la aurícula de la izquierda, un cuadrado mal hecho. Entonces, en cuanto a forma y función, corazón normal. Aquí me pude ir. Ya hice lo que me querían que haga, función ventricular, pero ¿por qué está así el paciente? Entonces, una miradita al emitor derecho,
y encontré un derrame pleural masivo, y esta imagen como una manguerita, que es como un filamento que se ve acá, y la pregunta obvia, ¿y eso qué es? Afortunadamente le estaban inyectando medicamentos y se vio como un contraste y ya el diagnóstico está, perforación de cava superior. Le hice solución salina agitada, es decir, se inyecta suero salino agitado y debe pintarse de blanco las cavidades derechas y no se pintaron. Entonces, ¿dónde está el catéter? En el emisoras derecho. Confirmación diagnóstica, perforación de vena cava superior, cirugía de urgencia inmediata, toracotomía, y el catéter estaba en la cavidad pleural derecha. Entonces, pero uno tiene que saber qué va a buscar. Si yo tengo una radiografía que 3 horas antes está así, hay un catéter que técnicamente fue muy difícil colocarlo, y la evolución fue la que muestro aquí, algo pasó con el catéter. Y si había que sospechar algo, era perforación de vena cava y que el líquido que le habían pasado 3 litros estaba en el emisoras derecho, que fue lo que se buscó con el ultrasonido. Hoy día el eco pulmonar tiene un rol muy importante después de la pandemia, quedó ultra demostrado que es muy útil en sala de emergencia. A veces la guardia está de lo más tranquila. Acá el colega está pensando a qué horas me llaman. De repente suena el teléfono, urgente, unidad de trauma shock, ¿qué pasa? Herían por arma blanca, doctor, venga corriendo. El doctor va. Este caso lo presentamos en 2024 en Atlanta, en una reunión de ecocardiografía. Acá estamos con unos profesores de todo el mundo. Realmente el caso. Esta es la radiografía del paciente. Vean ustedes que tamaño normal, pulmones tan limpios, y hay acá algo raro, ¿no? Ven como una especie de triángulo radiopaco, que si lo vemos de perfil empieza la preocupación. ¿Qué pasó? Es un cuchillo de chef in situ en el tórax del paciente. Pero vean ustedes que la silueta cardíaca es de tamaño normal, no hay derrame pleural, no hay perforación de víscera hueca. Entonces, parece que tuvo suerte el paciente. Entonces, ectoscopía del paciente, vean ustedes, in situ y se movía con cada latido. Leptosómico eco difícil, pero por su costal, haciéndole el eco en plena guardia, y nos encontramos con un corazón tamaño y forma normal, en eje corto, un movimiento que repite sincronía normal. Entonces, ¿dónde está el cuchillo? Tomografía, 16 cortes, ¿no? Un tomógrafo de la Edad Media. Ahora son de 512 o de 1052 cortes. Ahí está el arnecito. Y vean ustedes que la tomografía con más resolución que la placa simple y el eco no muestra derrame pleural, no hay crecimiento de cinta cardíaca, no hay aire en la cavidad abdominal. Aquí tampoco. Otra vista tampoco hay derrame pleural. O sea, ¿dónde está el arma blanca? Hay un repliegue que está formado por el diafragma, la pleura y el pericardio, justo pasó ahí. La pregunta obvia, ¿en qué momento del ciclo cardíaco pasó el arma? Insisto, en que el corazón es más pequeño y justo pasó ahí y no lo dañó. Estaba en bradicardia, menos mal cuando entró el cuchillo. ¿Qué hacemos? ¿Se saca o no se saca? Esto es sala operaciones. Cuando presentamos el caso, todo el mundo me dijo, ¿y qué salió en la cirugía? Digo, no había sala operaciones. Fue osado hacer lo que se hizo, muy peligroso, pero no tenemos ninguna alternativa más que sacar
en trauma shock. Se traccionó en sístole. ¿Cómo se hizo? Esa es una larga explicación que en práctica se las voy a mostrar. Y vean ustedes cuando salió. Entonces, el síndrome clínico de la enfermedad cardiovascular es falla cardíaca. Dependiendo de la válvula de estructura afectada, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión. Para eso el gráfico de los circulitos. Existen signos característicos de los mecanismos fisiopatológicos de cada tipo de lesión, sea estenosis, regurgitación, cortocircuito o isquemia. En todos los pacientes con enfermedad cardíaca es importante evaluar el compromiso del circuito menor, pues tiene implicancia pronóstica. Recordar, la hipertensión pulmonar es estadio D de enfermedad, o sea, cuando hay complicaciones mayores tardías. Cuando no hay tecnología, nuestros 5 sentidos son la herramienta más importante para un diagnóstico. Y con esto les digo que no tener tecnología sofisticada no significa no hacer diagnósticos adecuados, porque se puede hacer muchísimo con la semiología, los signos clínicos utilizados con criterio de acuciosidad. Muy bien. Esto es lo que tenía que comunicarles. Si hubiese alguna pregunta. Faltaron 4, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, estamos coordinando la siguiente clase el próximo martes, ¿ah? Gracias, doctor. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, hasta luego.